Muy buenos gamers, ¿cómo estamos? Esto es Simsanchil y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Lynette. La Michi Furra, parte de la Casa de la Hoguera, parte de la misión legendaria principal de Arlequino y Linnea del banner de la 4.6, pero sobre todo uno de los 4 estrellas de los que nos regalan, porque nos regalan pocos sin contar los de evento, que más poderoso puede ser para cuentas early y mid. Después del tiempo que ha pasado desde la 4.0 que salió el personaje, ahora sí hemos aprendido mucho más sobre su C6 para jugar la carry. Adelanto, no se juega de carry al final, sobre su construcción, sobre sus equipos y sobre qué aporte nos podría dar. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por ver el vídeo y el canal. Y vamos con la build legendaria de Lynette. Pues bien, primero me parece súper importante delimitar el nivel de poder real de Lynette. Ella es un Anemo 4 estrellas, soporte sub DPS, batería y te da un aporte defensivo con el taunt, aparte de bufar el ataque de los personajes. Esto hace que se pueda comparar con Sakarosa como soporte Anemo de sombra verde 4 estrellas en muchos equipos, sobre todo diferenciando que todos los equipos principalmente de vaporizados y electrocargados, es decir, de reacciones, se benefician más de Sakarosa por la maestría, pero dos equipos puntuales que serían los equipos monopiros, ya que además junto con Linnea tiene una core de monopiro, y los equipos de Permafrost se benefician más del ataque. Ahora, ¿qué nivel de poder real tiene Lynette ahora que ha pasado tanto tiempo desde que salió y que se consideró un personaje que a nivel free to play es muy poderoso? Pues diría que Lynette es un personaje súper importante para cuentas early y mid, pero diría que en late puro se usan mucho más los equipos de reacciones, con lo que Sakarosa ganaría frente a Lynette, pero sobre todo a día de hoy todas las cuentas tienen un Kazuha que es mejor que Lynette y mejor que Sakarosa, pero también ya ha salido otro soporte Anemo más que te habilita otros equipos distintos, que es Xianyun, que también puede aplicar el sombra verde, pero que en muchos casos te da los mejores y mayores techos de muchos equipos a día de hoy por su jugabilidad. Así que Lynette ha pasado de ser muy importante a... es un personaje que te facilita mucho el early, el mid y el principio del late en muchas cuentas, pero una vez tengas a Kazuha, el rol de soporte Anemo vas a jugar uno cada 2 equipos, más o menos. Igualmente, Lynette sigue siendo espectacularmente poderosa y, sobre todo, para quien le guste, muy divertida y además tiene un punto a favor en la exploración. Ahora, ¿qué es lo que hace Lynette? Pues bien, ataques normales no se suben, pero quien quiera llevarla al cielo, pues Lynette C6 carry, haciendo mucho daño con ataques normales, con Faruzan C6 y algún equipo de mono Anemo haciendo la del Xiao o haciendo la de Scaramouche, pues podréis subirlos, pero yo no lo recomiendo y definitivamente Linnea no se juega de carry, que yo me acuerdo también que cuando salió y esta C6 mucha gente insistió con bueno, pero no se juega así al final, no es una cosa que nadie a día de hoy tenga en cuenta. Luego, la habilidad elemental. La habilidad elemental, si la explicamos en facilito, porque mirar es mucho texto, lo primero es la que te aplica Neuma u Oushia para stunear a algunos enemigos, aunque fue una mecánica que tampoco usó mucha gente, pero sobre todo la habilidad elemental sirve para la exploración. Es como un dash de Yelan. Spoiler, ya después del tiempo que se ha podido testear es un pelín más lento y en vez de estar 4 segundos en sprint, estás 3 segundos y medio en sprint, y en vez de cooldown de 10, tiene cooldown de 12, como podéis ver justo abajo que se acaba de reiniciar. Entonces es como un dash de Yelan free to play nerfeadito. La cosa es que cualquier persona que juegue Genshin y llegue a Fontaine por primera vez le van a regalar una Lynette, al igual que puedes conseguir gratis a Bárbara, gratis a Xiangling, gratis a Colei y gratis a ciertos personajes 4 estrellas que el propio juego te regala en cualquier momento sin depender de un evento. Luego, tu habilidad elemental, y esto quiero aclararlo al principio, pone que con la C1 genera un vórtice que junta. Spoiler, es el peor vórtice de cualquier Anemo de todo el juego, no junta nada, no sirve, no te da utilidad, y creo que si esto realmente juntase bien como lo hace un Kazuha o como lo hace cualquier Anemo, Lynette sería mucho más importante por el hecho de la facilidad de juntarte enemigos, y eso es calidad de vida en el juego. Pero esa elemental dice que en el golpe final supuestamente junta, no junta nada. O sea, está mal hecho o lo hicieron aposta así para que la gente diga, oh, intentemos sacar la C1 y luego se den cuenta de que no sirve para nada, es una constelación de adorno. Luego, la habilidad elemental
Al golpear a un enemigo, número 1, te va a consumir 6% de vida máxima durante unos pocos segundos y luego vas a curarte un 25% de esa vida máxima. Es decir, tu habilidad elemental, si yo la casteo en mundo abierto, como veis, no voy a perder vida. ¿Veis? Mi vida sigue exactamente igual. Pero si esta habilidad está golpeando un enemigo, se va a activar lo que os acabo de explicar de perder y ganar vida para poder activar un cazador fantasmal. Aquí entramos en una cosa que explicaré luego, y es que realmente ella en muchos casos va a ir sombra verde. Solo hay un equipo donde el sombra verde da igual, que es a Liney jugando como sub-DPS soporte, perdón por el gallo, de equipos de Scaramouche. Entonces en ese caso, como no quieres un sombra verde porque es un sub-DPS de equipos de Scaramouche, pues le puedes llevar cazador fantasmal para que vaya a daño, jugando un Scaramouche, Bennett, Lynette, Faruzan C6. Pero solo en ese preciso momento y te lo permite activar perfectamente con tu habilidad elemental. Por último, la habilidad elemental, comentaba que son 3 segundos y medio de dash, son 2,5, no 3,5. El escalado al subir de nivel solo te escala más daño. Y para finalizar, la habilidad elemental, cuando tienes la C4, que hablaremos de ella, te da 2 cargas de tu habilidad elemental. Y esto es más facilidad para la exploración, como veis, me desplazo mucho más rápido 2 veces, pero además en combate también es más, literalmente es el doble de generación de partículas. Por eso os explico que una de las cosas que tiene Liney de buenas es que es una hiperbatería. Incluso te puede generar más energía que la propia Sacarosa y eso es muy poderoso. Luego, su habilidad elemental solo es eso. Su ulti, generas el sombrero y el sombrero hace taunt a los enemigos. El sombrero no tiene una vida máxima heredada, como por ejemplo el sombrero que Liney con un cargado aplica, o la elemental de Ganyu con el taunt de su flor. Es decir, que este sombrero va a estar taunteando constantemente a los enemigos. Spoiler, no es tan eficiente como al principio se pensaba, pero es útil, es un aporte defensivo adicional, es mejor que nada. Tiene coste de 70, que no coste de 80 como muchos 4 estrellas, con lo cual ese coste de 70 combinado con su C4 o, como es espada una mano, Favón y su sacrificio, va a mejorar bastante su generación de energía y que tenga perma ulti y no requiere tanta recarga como otros personajes. Este sombrero está en campo 18 segundos y tiene 12 segundos de utilización, con lo cual no es full uptime, pero 18 es menos que 20 segundos como muchos 4 estrellas, con lo cual también tiene una mínima y ligera ventaja. Y por último, este sombrero genera 3 hits. El hit número 1 es un hit inicial que escala decente, como veis 141%, luego hace hits a Nemo, como veis aquí este hit a Nemo hace 87% a talento 9, y luego, como todos los personajes a Nemo, este sombrero, como veis aquí, te describe que se va a imbuir de un elemento y te va a estar haciendo hits adicionales de este otro elemento que puede ser hidro, piro, crío o electro. Y esos hits adicionales son el 77% este que está aquí. Aquí de nuevo, spoiler. La C2 hace que cuando, como veis aquí, la Michicaja sorpresa dispara un proyectil, se imbuye de un elemento, dispara otro proyectil adicional. Y este proyectil es de este otro elemento. ¿Por qué te dan 2 proyectiles imbuidos de elemento? Porque si el enemigo está imbuido de ese elemento, porque lo has golpeado con ese elemento, luego el proyectil a Nemo va a hacer un torbellino y va a ser el tercer hit que le meta un elemento a un enemigo. Con lo cual simplemente es como una facilidad para decirte, mira, con Lynette puedes además ayudarte a reaplicar ese elemento, pero entonces no creas que vas a poder hacer equipos donde pasa, por ejemplo, también con Kazuha. Kazuha se imbuye de Piro y si, por ejemplo, vas a jugar con Jutao, cuidado si no vas con Shinkyu C6, porque si fueses con Yelan, por ejemplo, no puedes vaporizar porque Kazuha te roba las reacciones. Pues Lynette es igual, te están avisando de, mira, te vamos a aplicar mucho elemento del elemento que te imbuyas, con lo cual cuidado con el equipo que juegues, porque Lynette te va a robar reacciones. Spoiler, no perjudica a ningún equipo de los que se suelen jugar, que lo principal sería Permafrost y Monopiro, como digo, pero se puede jugar de soporte a Nemo que aplique sombra verde en casi cualquier equipo, incluidos equipos de Jutao, cualquier equipo donde pudiera ir Kazuha, equipos de Nubilet y un largo etcétera. Luego, primer talento de ascensión. Si en el equipo, al usar la ulti, hay diferentes elementos, vas a ganar un bono de ataque a todo el equipo, es decir, te va a bufar el ataque. Normalmente de las 3 cargas que pone aquí vas a usar los 3 elementos distintos, con lo cual bufarás un 16% el ataque del equipo. Segundo talento de ascensión, cuando la ulti básicamente sufre un cambio elemental, el daño de la ulti gana un 15% de daño. Es más daño en la ulti. ¿Para qué? Para que sea una especie de sub-DPS, ya que no es tan útil como Anemo, como Sacarosa con la maestría o Kazuha con todo lo que hace, al menos sí que hace más daño, por así decirlo, bruto que el resto de personajes. Ahora, constelaciones, ya la expliqué. C1 básicamente es inútil, te dice que junta y no junta nada.
La C2 te da un tick extra con la ulti para reaplicar elemento, la C3 es la ulti más 3, la C4 son las dos elementales que ya he comentado, que es bastante interesante porque es más energía y mejor exploración. Esto es la elemental más 3. Y esta es la de imbuirte. La de imbuirte, solo por aclarar, es cuando tiras la elemental. Y como veis me quedo imbuido de Anemo, que se ve perfectamente. Además, te imbuyes unos pocos segundos, ahí está, se va a acabar, pero tienes otra elemental, como veis, para volver a imbuirte. Con lo cual, está hecho para convear tus elementales y perder y ganar vida en campo, para que pudieras ser una especie de DPS con cazador fantasmal si la queréis jugar de DPS. Como veis, en campo coincide muy bien el tema de perder y ganar vida, como comento, con la C4, con el estar imbuido durante muchos segundos. Como veis, 6 y 6, 12, que es lo que está un carry en campo, y podría activar el set perfectamente, pero bueno, no os recomiendo jugarla de carry. Ahora, sets. Linet lleva dos sets. Lleva el sombra verde en la mayoría de casos y lleva cazador fantasmal en dos situaciones. Situación número 1 de cazador fantasmal, llevarla de carry, como os he explicado, que no recomiendo, pero si alguien quiere pues experimentar, la posibilidad existe. Y también cazador fantasmal en equipos de escaramouche. Como he explicado, si tú juegas un Bennett, Faruzan C6, Linet, que va a beneficiarse de los buffos de Faruzan C6, y escaramouche, y quieres jugar un equipo donde esta Linet es sub DPS y no llevaría sombra verde porque no quieres bajar la resistencia a Nemo porque eso no existe, llevas cazador fantasmal para multiplicar tu daño en este equipo de mono a Nemo. En el resto de equipos normales donde la mayoría de gente lo jugará y vas a aprovechar mejor el sombra verde y todos los buffos, va el sombra verde porque es realmente su rol como soporte. ¿Qué substats lleva? Pues bien, no aprovechas el ataque como Xianjun, no aprovechas la maestría como Sakarosa o Kazuha, con lo cual no va ni triple maestría ni triple ataque. Ella va con reloj de ataque, porque sus escalados van con el ataque, va con cáliz de Anemo y va con casco de probabilidad para que tenga una probabilidad alta para que haga daño como sub DPS, porque independientemente de lo que lleves, el ataque, el talento que hemos visto, no varía. ¿Y los substats cuánto lleva? Pues lo primero es la recarga para tener perma ulti, y como tiene coste de 70, depende de si llevas el Favonius, el sacrificio o llevas la C4. Entonces, vamos a entrar en este detalle antes de hablar del resto de substat, pero bueno, los terminamos de cerrar, que luego el resto de substat después de la recarga son proporción crítica, probabilidad crítica y daño crítico, básicamente, porque normalmente en los equipos el ataque sueles compensarlo pues con nobleza y con algún Bennett y con cosas así. Entonces, recargas antes de las armas, y ahora entramos con las armas, que os voy a dividir en 3 bloques las armas. Como tiene coste de 70, si no tienes la C4, vas a llevar un Favonius o un sacrificio, que ambos te dan 60 de recarga. Y además te van a duplicar tu elemental el sacrificio o te va a dar más partículas el Favonius. Con lo cual, con sacrificio Favonius recomendaría buscar entre 175 y 180 como máximo y tendrás permaulti de sobra si no tienes la C4. Ahora, entrando en la C4, recomendaría que no merece la pena el tiempo que pierdes en tirar con la C4 2 elementales y la tercera elemental con el sacrificio. Pierdes demasiado tiempo, pierdes buffos y pierdes tiempo en rotación. Con lo cual recomendaría que siempre con la C4 llevéis Favonius para no perder ese tiempo ya de hacer 3 elementales, aunque sería divertido igualmente quien quiera divertirse. Y una vez lleves Favonius con la C4, recomendaría 170. Con 170, C4 y las partículas del Favonius tienes permaulti con Linet. Yo tengo de más porque los ítems así son los stats que me han dado. Y ahora, volviendo a los substats, si pretendes jugar la de sub DPS o no quieres que tenga tanta energía, o teniendo la C4 no quieres jugar la Favonius para abusar de tanta generación de energía, puedes elegir, que este es el tercer bloque básicamente de las armas, puedes elegir armas que le den daño. Puedes elegir perfectamente pues, armas como el Mid Splitter, y puedes activarlo full además dando un básico porque te imbuyes de Anemo. Puedes elegir cualquier arma de daño en general, cualquier arma de daño que te puedas imaginar de proporción crítica o probabilidad crítica. Y aun jugando la sombra verde, pero siempre con la C4 por la energía, invirtiendo en proporción crítica con el mínimo de recarga, harás mucho daño. Por último, el bloque de llevarla carry en el campo o el bloque de llevarla como sub DPS de escaramouche es un criterio parecido. No creo que ya como sub DPS de escaramouche, o porque va a haber muchas partículas Anemo, o como carry en campo, que vas a absorber tus propias partículas de las elementales porque te quedarás en campo golpeando con tu imbuición de Anemo, no creo que haga falta tanta energía. Si lo vas a llevar como sub DPS de escaramouche, cerca de 150 está bien por la cantidad de partículas Anemo que hay, y si vas a jugar la de carry en campo, incluso con 140 vas a estar más que suficiente porque te quedarás en campo absorbiendo partículas. En ese caso, usas esas recargas y le inviertes mucho más en proporción crítica para hacer muchísimo más daño.
Por último, los stats que se necesitan son, como sub DPS, pues buscar 70 de probabilidad, que como veis aquí me falta, para que salte el Favonius, pero si no vais con Favonius, si vais con sacrificio, el sacrificio salta solo con hacer daño con tu habilidad elemental si no es crítico. Así que los que vais muy a early y todavía no tenéis la C4, podéis jugar simplemente con sacrificio, suficiente recarga y sombra verde sin buscar nada más, ni siquiera probabilidad, para que sea batería para el equipo y aplique el sombra verde. Punto. Nada más que eso. Así que Lynette es súper sencilla. Repito, como he dicho al principio, sobre todo va a mejorar mucho las cuentas early, mid y el principio de late, pero una vez lleguéis a late tendréis un Kazuha, una Xianyun, o solo tendréis un Kazuha, pero solo jugaréis un Kazuha y una Nemo en un equipo, y el otro equipo quizá jugáis un equipo de Hyperloom que no llevan a Nemos, un equipo, pues yo que sé, de alguna rotación extraña, electrocargados, no sé. Es complicado que la gente a día de hoy juegue dos equipos con Anemos, pero igual existe Xianyun, como comentaba, que lo puse en la categoría de Must Pull y mucha gente lo tendrá. Pero igualmente Lynette, para como digo, cuentas early, resuelve muy bien y es un personaje increíblemente poderoso que si personalmente no tuviese tantísimas otras opciones en mis dos cuentas, posiblemente jugaría muchísimo más porque cuadra bastante en muchos equipos. Esta es la build de Lynette, he intentado resumirla y que no sea una build de media hora, esta es de 15 minutos. Son todas las armas que recomendaría Lynette, los ítems, substat, set, las constelaciones, esto ya es una cosa de suerte y con la C4 es suficiente, la C6 no importa si no quieres jugar la de carry. Y los equipos los he ido mencionando en la build. Básicamente los equipos habéis visto que son o bien pues lo mismo que hace Kazuha o Sakarosa en la mayoría de equipos, priorizando los Permafrost y los Monopiros por el bufo de ataque y no el bufo de maestría. Y luego, pues ya sabéis, Lynette carry, quien quiera jugar la de carry, que tiene la posibilidad y también lo he explicado en la build. Y Lynette sub DPS de escaramucho, las mejores alternativas. Poquito más, dejad un buen like, una buena ulti de Lynette, suscribiros, dejad un buen comentario para el algoritmo, nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Gracias por apoyar el contenido, explotar la build de Lynette. Cuidad mucho, tener muy buen día, no sé, miñis, y chaito.